Entre 1966 y 1987, en Alemania Occidental funcionó una cárcel de máxima seguridad que albergaba a un único prisionero. Se trataba de Rudolf Hess, quien había sido uno de los hombres más poderosos e influyentes del Tercer Reich. Al final de la Segunda Guerra Mundial fue juzgado en Nuremberg y condenado a cadena perpetua. Su destino fue la prisión de Spandau, que estaba bajo el control de los aliados. Allí Hess se pasó los últimos 40 años de su vida casi en la más absoluta soledad, pues durante mucho tiempo no permitió que nadie lo visitara, ni siquiera su esposa o su hijo. El jerarca nazi era vigilado por más de 600 soldados de distintas nacionalidades, y nada indicaba que pudiera escapar. Sin embargo, el 17 de agosto de 1987 ocurrió algo impensado para todos. De alguna manera, a sus 93 años de edad, Hess logró evadir a sus captores y se dirigió a una cabaña en la cercanía del recinto. Cuando los guardias se dieron cuenta, inmediatamente salieron en su búsqueda. Fue entonces cuando, al abrir la puerta de la vivienda, se encontraron con una imagen escalofriante. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, vamos a contarte todo acerca de la extraña muerte de Rudolf Hess. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para entender cómo fue que Hess terminó encerrado en la prisión de Spandau, primero tenemos que conocer su trayectoria en el movimiento nacionalsocialista. Rudolf Hess nació en 1894 en el seno de una familia germana de clase alta que residía en Egipto. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se alistó para servir en la artillería alemana y participó en batallas tan importantes como la del Somme, Ypres y Verdún. Los oficiales destacaron su valentía a la hora de combatir y lo premiaron con la Cruz de Hierro por su buen desempeño. Lo hirieron en numerosas ocasiones, aunque la más grave fue en 1917, cuando una bala atravesó su pecho y estuvo a punto de destrozar su columna vertebral y matarlo. Esto, sin embargo, no le quitó el deseo de luchar, sino todo lo contrario. Tras recuperarse, comenzó su entrenamiento como piloto para unirse a la aviación. Aunque no llegó a involucrarse en ninguna batalla aérea, adquirió valiosos conocimientos que, como ya veremos, pondría en práctica años después, en otro momento clave de su vida. Cuando concluyó la Primera Guerra, Rudolf Hess se inscribió en la Universidad de Múnich para estudiar economía e historia. En 1920 escuchó por primera vez un discurso de Hitler y quedó completamente embelesado por sus palabras. De hecho, Hess fue uno de los primeros afiliados al partido nazi y ayudó al futuro Führer en su intento de dar un golpe de Estado en Bavaria. Aunque esto terminó en un fracaso, Hess nunca se separó de su líder, convirtiéndose en su sombra. En una ocasión, incluso un grupo de enemigos del nazismo plantó una bomba en un evento con el objetivo de asesinar a Hitler. Hess lo protegió de la explosión, sufriendo heridas en el proceso, pero salvándolo de la muerte. Durante los años siguientes continuó ganando peso dentro del movimiento nacionalsocialista. Una vez que el Führer se hizo con el control de Alemania, Hess fue nombrado secretario personal del dictador. Más adelante tuvo el cargo de ministro sin cartera, con influencia en las áreas de salud, economía, educación y relaciones exteriores. Entre otras cosas, fue responsable de aprobar leyes discriminatorias hacia los judíos, que los marginaban del resto de la sociedad germana. Hess era profundamente antisemita y su devoción hacia Hitler se debía en parte a que compartían la creencia de que los judíos eran responsables de todos los males de Alemania. Hacia 1940, cuando el Tercer Reich ya estaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, Rudolf Hess comenzó a preocuparse por los planes de Hitler de invadir la Unión Soviética. Consideraba que la Operación Barbarroja era un error estratégico enorme, pues Alemania tendría que combatir en dos frentes de batalla al mismo tiempo, y sus posibilidades de derrota aumentarían considerablemente. Fue entonces cuando diseñó un arriesgado plan que consistía en negociar por su propia cuenta con Gran Bretaña. Su objetivo era firmar la paz con el gobierno inglés. Para Hess, esta era la única manera de que el imperio nazi sobreviviera a la guerra, ya que creía que Inglaterra era su enemigo más poderoso. Ahora sí, continuamos con el extravagante plan de Rudolf Hess para salvar a Alemania.
De acuerdo a la información con la que este lugarteniente del Führer contaba, el rey británico Jorge VI aceptaría la propuesta de paz y echaría a su primer ministro, Winston Churchill, apenas se la ofrecieran. El secretario planeaba visitar al duque de Hamilton, un noble inglés, para que lo ayudara a ponerse en contacto con el rey. De esta manera, Hess aprovechó las habilidades aprendidas durante su entrenamiento como piloto en la Primera Guerra y se embarcó en un largo vuelo hacia Inglaterra sin ningún otro acompañante. Sin embargo, la información de Hess resultó ser errónea. Apenas aterrizó, las autoridades británicas lo arrestaron y jamás consideraron la posibilidad de firmar un alto el fuego. Si bien el duque de Hamilton contactó a Churchill tal como el secretario esperaba, tanto el primer ministro como el rey tenían firmes intenciones de continuar la guerra. Su plan, por lo tanto, fue un fracaso. El propio Hitler, cuando se enteró de lo ocurrido, montó en cólera, le quitó a Hess todos sus cargos y ordenó que si alguna vez volvía a Alemania, fuera ejecutado. El ex secretario del Führer cayó en desgracia y permaneció en Inglaterra como prisionero hasta el final del conflicto bélico. Durante los juicios de Nuremberg, cuando en 1946 se dictaron las condenas para los jerarcas del Tercer Reich, Hess fue sentenciado a cadena perpetua en la cárcel de Spandau. Esta era una prisión de máxima seguridad con capacidad para 700 internos, aunque solo estuvo ocupada por unos pocos oficiales nazis. Hacia 1966, todos habían sido puestos en libertad o fallecido tras las rejas, de manera que Hess pasó a ser el único recluso del establecimiento. Hasta 1969 no permitió que su familia lo visitara y solo cambió de opinión cuando su salud física y mental empeoró. Se quejaba de que no podía dormir por dolores estomacales, afirmaba que sufría amnesia y decía que sus enemigos intentaban envenenar su comida. Sus abogados pidieron que le otorgaran libertad condicional, pero los aliados siempre se negaron. Por su parte, el ex secretario nunca se arrepintió de su rol en el nazismo y siempre se mantuvo firme en sus creencias antisemitas. El 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess tenía 93 años y a pesar de su avanzada edad, era vigilado por más de 600 soldados. Sin embargo, aquel día de alguna manera logró evadir a sus custodios y se dirigió a una cabaña cercana a la cárcel. Cuando los guardias lo encontraron ya era tarde. Había utilizado el cable de una lámpara para suicidarse, colgándose del pestillo de una ventana. En su bolsillo había una nota escrita a mano en la que agradecía a su familia por cuidarlo. Inmediatamente su muerte fue considerada extraña y sospechosa, pues muchas preguntas quedaron sin responder. Nadie sabía cómo un anciano había podido evadir todas las medidas de seguridad de Spandau, sobre todo teniendo en cuenta que estaba casi ciego y se le dificultaba mover una pierna. Por otro lado, sus manos estaban afectadas por la artrosis, con lo cual resultaba llamativo que hubiera podido atar el cable en torno a su cuello para ahorcarse, cuando ni siquiera era capaz de utilizar los cubiertos para comer. Su abogado fue el primero en afirmar que lo habían asesinado y el hijo de Hess lo apoyó, alegando que los responsables de su muerte habían sido agentes del Servicio de Inteligencia británico. Según esta teoría, el motivo era que el ex secretario tenía pensado revelar información sobre crímenes de guerra cometidos por Inglaterra en la Segunda Guerra. Aunque las autopsias concluyeron que se había tratado de un suicidio, la teoría del asesinato nunca fue del todo descartada y a día de hoy sigue habiendo decenas de investigadores interesados en este misterioso caso. Tras el deceso de Hess, la prisión de Spandau fue demolida para evitar que se convirtiera en un punto de encuentro para neonazis. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Hess se suicidó o que fue asesinado? A mediados de 1945, el Tercer Reich se encontraba al borde de la ruina. Los soviéticos se habían apoderado de la ciudad de Berlín y los altos jerarcas nazis tenían cada vez menos posibilidades de escapar con vida. En el búnker debajo del edificio de la Cancillería, los oficiales más importantes se habían refugiado de la guerra. Entre ellos estaba Martin Bormann, el secretario privado del Führer y uno de los hombres más poderosos de Alemania. El
30 de abril, Hitler se había suicidado de un disparo a la cabeza y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, siguió el ejemplo del líder nazi ingiriendo una cápsula de cianuro. El secretario, sin embargo, no estaba dispuesto a morir. Iba a intentar un desesperado plan de huida sumamente arriesgado en el que las chances de ser atrapado eran altas. Durante la noche del 1 de mayo de 1945, Martin Bormann abandonó el Führerbunker junto a otras 3 personas. Su objetivo era evitar ser capturados y enjuiciados por los aliados. En un momento, mientras estaban cruzando un río, fueron sorprendidos por un ataque de artillería, aunque sobrevivieron y el grupo se separó. Aquella fue la última vez que vieron al secretario de Hitler. Nadie supo qué le había sucedido o si estaba vivo o muerto. De hecho, poco tiempo después, en los juicios de Nuremberg, el enigma era tan grande que Bormann fue juzgado en ausencia y se lo condenó a la horca en caso de que fuera encontrado. Durante largos años su destino fue una de las mayores intrigas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, vamos a contarte todo sobre el misterio de la muerte de Martin Bormann. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Martin Ludwig Bormann nació en Austria en 1900. Se crió en el seno de una familia de clase media-baja. Se alistó para combatir en la Primera Guerra Mundial cuando ésta ya se acercaba a su fin en 1918, pero nunca tuvo la oportunidad de combatir. Poco después, tras la rendición de Alemania, Bormann se acercó a las ideas antisemitas y se unió a las Freikorps, bandas paramilitares que asesinaban comunistas, judíos y republicanos. En 1924 lo condenaron a prisión bajo el cargo de asesinato. Bormann había capturado a un enemigo de las Freikorps y lo había conducido a las afueras del pueblo de Hagnau, donde le dio una paliza y lo degolló. A pesar de la brutalidad del crimen, Bormann apenas se pasó un año tras las rejas, tras lo cual comenzó sus andanzas en el partido nazi. Se afilió en 1927 y a partir de entonces comenzó un espectacular ascenso que lo llevaría hasta la cima del poder. En un principio se desempeñó como jefe de prensa de un periódico semanal de Turín, pero pronto quedó claro que este trabajo no era adecuado para él. Sus habilidades de oratoria eran escasas, no se sentía cómodo hablando en público y era incapaz de dar un buen discurso. En 1928 fue asignado a una oficina de seguros del partido nazi y con el tiempo se ganó la reputación de ser un experto en asuntos financieros. 6 años después, Bormann consiguió ganarse la confianza de Hitler, al punto de que lo acompañaba a todas partes y era quien organizaba su agenda diaria, brindándole informes de los principales acontecimientos del país y del movimiento nacional socialista. Se unió a las SS y fue nombrado canciller del partido, es decir, que alcanzó uno de los cargos más poderosos del Tercer Reich. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hitler premió a Martin Bormann por su lealtad haciéndolo su secretario privado. El Führer daba sus órdenes a través de él, que actuaba como su voz y su sombra. Nadie podía verlo sin su permiso, y los demás jerarcas nazis llegaron a detestarlo por su extrema cercanía al dictador. Desde su puesto, el secretario ordenó perseguir al cristianismo y clausurar iglesias, al mismo tiempo que amplió la jurisdicción de las SS, dándoles permiso para lidiar con gitanos, judíos, polacos y rusos en todos los territorios ocupados. En 1945, la Segunda Guerra se hallaba en su clímax y los soviéticos habían invadido Berlín. Todo indicaba que el imperio nazi estaba próximo a su fin. Hitler y los altos oficiales se refugiaron en un búnker debajo de la Cancillería. Bormann, por supuesto, se mantuvo al lado del Führer hasta el final, siendo testigo de su testamento y última voluntad en el que el dictador lo describía como mi más fiel camarada
y lo nombraba ministro del Partido Nacional Socialista. Tras el suicidio de Hitler, Bormann apostó a un arriesgado plan de huida con el objetivo de evitar el castigo por sus crímenes. La noche del 1 de mayo se aventuró al exterior del búnker junto a otros 3 hombres. Entre ellos estaba Arthur Axmann, el líder de la juventud hitleriana y quien dio el testimonio más preciso de lo que sucedió en aquella misteriosa jornada. El grupo viajó a pie por un túnel de ferrocarril y cuando salieron de la superficie intentaron cruzar el río Spree, agazapados detrás de un tanque que circulaba por el puente Wiedendamer. Fue entonces cuando los sorprendió el fuego de artillería soviética, que destruyó el vehículo y estuvo a punto de matarlos. Sin embargo, sobrevivieron y tras cruzar el río se separaron, pues no estaban de acuerdo en cómo continuar. Axmann dejó atrás a Bormann y a su acompañante, un doctor de las SS, y marchó en la dirección opuesta. Avanzó hasta que se topó con una patrulla del Ejército Rojo y para no ser capturado volvió sobre sus pasos. Fue en ese momento, cuando regresó, que vio 2 cadáveres tendidos en el suelo. No se detuvo a revisarlos, de manera que no los vio de cerca ni supo la causa de su muerte, pero tiempo después, Axmann dijo que se trataba de los cuerpos de Bormann y su acompañante. Lo extraño es que los soviéticos nunca admitieron haber encontrado el cadáver del secretario de Hitler, así que su destino quedó como un misterio. La duda quedó sembrada y a partir de entonces afloraron cientos de informes de personas que aseguraban haber visto a Bormann con vida. Se dijo que estaba en lugares tan dispares como Australia, Italia y Dinamarca. Ni siquiera las autoridades del bando aliado estaban seguras de qué había ocurrido, pues, como ya comentamos en los juicios de Nuremberg, se lo condenó a muerte por ahorcamiento en caso de que se lo hallara vivo. Sencillamente no había evidencias suficientes para determinar si el relato de Axmann era cierto. Durante años el gobierno de Alemania Occidental y la CIA buscaron a Bormann por todo el mundo, pero no tuvieron éxito. Los germanos ofrecieron una altísima recompensa por cualquier información que los acercara al secretario. Distintas teorías intentaron explicar el enigma. Según una de ellas, Bormann habría huido hacia Italia, ya que allí se encontraba su esposa. Sin embargo, las más populares apuntaban a la posibilidad de que se hubiera dirigido a Sudamérica, a países como Argentina o Paraguay. Esta hipótesis tuvo mucho apoyo por el hecho de que un informe de la policía paraguaya, revelado en 1993, afirmaba que el secretario había muerto cerca de Asunción y enterrado en una tumba anónima. Aún así, los expertos consideran que el misterio de Bormann fue resuelto en 1972 durante una excavación en Berlín Oeste alrededor de la estación Lerther. Allí, cerca de donde Axmann dijo ver los cuerpos, hallaron los restos de 2 cadáveres. Los estudios indicaron que murieron suicidándose con cianuro y la forma de uno de los cráneos coincidía con la del secretario. Con esto el gobierno lo declaró oficialmente muerto y para estar seguros, en 1998 ordenaron un examen genético utilizando el ADN de sus familiares sobrevivientes. El análisis dio resultados positivos y las autoridades se convencieron de que Bormann, para no ser capturado por los rusos, prefirió envenenarse. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Bormann se suicidó o que escapó? Hacia fines de 1945 comenzaron los procesos de Nuremberg, en los que fueron juzgados los altos jerarcas del Tercer Reich. Para aquel entonces el oficial nazi de mayor importancia era Hermann Göring, quien fue el comandante de la Fuerza Aérea Nazi y uno de los hombres más poderosos del régimen de Adolf Hitler. El tribunal lo acusó de crímenes de guerra, asesinato de políticos opositores, tortura, esclavitud de civiles y robo, pero Göring se declaró no culpable. Afirmó no ser responsable de ninguno de los males que se le endilgaban y dijo no saber nada acerca de los campos de concentración y el genocidio de millones de judíos.
Naturalmente, los jueces no creyeron ninguna de sus palabras y lo condenaron a morir junto a otros 11 oficiales nazis. Göring solicitó el privilegio de ser fusilado, dado que era un ex soldado, pero el tribunal se lo negó y lo sentenció a la horca. 2 semanas después se montaron los cadalsos, donde los prisioneros pagarían por sus crímenes. Era el 15 de octubre de 1946, un día antes de que se cumpliera la condena. Nadie sospechaba que Göring guardaba un último as bajo la manga, una forma de engañar a los aliados y escapar de la justicia. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de la misteriosa muerte de Hermann Göring. Para comprender esta historia, primero debemos conocer la trayectoria del líder nazi. Hermann Göring nació el 12 de enero de 1893 en Baviera, Alemania, y desde joven se destacó por su bravura en el campo de batalla. Participó en la Primera Guerra Mundial como miembro de la Fuerza Aérea Germana, donde cosechó numerosas victorias. Llegó a ser reconocido como un héroe de la aviación y condecorado con la Cruz de Hierro, una de las más importantes distinciones militares del momento. Cuando finalizó la contienda, Göring se acercó al incipiente movimiento nacionalsocialista y trabó una relación de amistad con Hitler. Su primer cargo fue como jefe de las SA, la fuerza de choque del nazismo. En noviembre de 1923, acompañó al futuro dictador en un intento de golpe de Estado, pero la maniobra fracasó por la represión policial y Göring fue herido de un disparo en la ingle. Debido a los dolores de la lesión, se volvió un adicto a la morfina, una dependencia que lo acompañó por el resto de sus días. Sin embargo, su devoción hacia el Führer se mantuvo firme y estuvo a su lado durante los siguientes 10 años. Cuando Hitler llegó al poder, Hermann Göring comenzó a acumular cargos y rápidamente se transformó en uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich. Göring fue ministro de Economía, vicecanciller, presidente de Prusia y comandante de la Fuerza Aérea. En 1938, Hitler lo nombró su sucesor y representante en todas las instituciones del nazismo. Se hallaba en el mejor momento de su carrera, pero fue entonces cuando empezó su declive. En la Segunda Guerra Mundial, Göring demostró ser un pobre estratega militar debido a que no logró evitar el bombardeo aliado de las ciudades alemanas y fue incapaz de organizar el reabastecimiento de la Wehrmacht en la batalla de Stalingrado. Al perder popularidad, se fue apartando de los asuntos bélicos y políticos para dedicarse a su vida privada. En abril de 1945, cuando la contienda estaba en su etapa final y el imperio nazi se hallaba al borde del abismo, Göring recibió un telegrama enviado desde el búnker de Hitler. El mensaje decía que el dictador había anunciado su intención de suicidarse, y fue entonces cuando Göring vislumbró una oportunidad de regresar al poder. Desde su refugio en Baviera, redactó un telegrama donde le solicitaba a Hitler poder asumir en su reemplazo el control de la guerra y hacerse cargo del destino de Alemania. El Führer lo consideró un acto de traición y ante el atrevimiento de Göring reaccionó con furia. Ordenó destituirlo de todos sus cargos y arrestarlo. De esta manera, el excomandante de la Fuerza Aérea cayó en desgracia y fue detenido por las SS. A los pocos días fue hallado por el ejército estadounidense, ante el cual se rindió. En Nuremberg, el jerarca nazi fue acusado de crímenes de lesa humanidad. Él negó rotundamente su culpabilidad, aunque había sido responsable de crear la Gestapo, asesinar a decenas de opositores a Hitler y coordinar la implementación de la solución final. Los jueces no creyeron sus excusas y lo sentenciaron a morir en la horca. No obstante, el 15 de octubre, el día anterior a su ejecución, ocurrió algo increíble, pues Göring burló a los aliados por última vez. El oficial se hallaba en prisión, donde era vigilado día y noche por guardias y personal médico. Escribió 3 cartas de despedida y luego disimuladamente ingirió una pastilla. El soldado que lo custodiaba a través de una mirilla no lo advirtió hasta que fue demasiado tarde. Göring había tomado una cápsula de cianuro y murió al poco tiempo. Inmediatamente comenzaron las especulaciones, puesto que nadie entendía cómo el jerarca nazi había obtenido el veneno, siendo que era permanentemente observado. El primero que afirmó haberle suministrado la pastilla fue Peter Bleibtreu, un periodista austríaco que cubría el juicio de Nuremberg. En 1950 dijo que había ingresado a la sala del tribunal cuando estaba vacío y que usó goma de mascar para pegar la cápsula al banquillo donde se sentaba Göring.
La explicación fue descartada debido a que la sala era registrada rigurosamente todos los días. Más adelante, un ex general de las SS, Erich von den Bach-Zelewski, dijo haber sido quien le entregó el veneno. De acuerdo a su testimonio, interceptó a Göring en un pasillo de la prisión y le dio un jabón que contenía la pastilla. En un principio esta teoría fue aceptada, pero con los años perdió credibilidad, pues Göring era vigilado en todo momento y era difícil que hubiera recibido un objeto sin ser visto por los guardias. En 2005, un soldado norteamericano jubilado, Herbert Lee Stivers, se reunió con periodistas y les dijo que guardaba un secreto que no quería llevarse a la tumba. En su juventud, el estadounidense había sido uno de los encargados de custodiar a los presos de Nuremberg. De acuerdo a su historia, una noche, mientras estaba en un bar, fue interceptado por dos misteriosos hombres que le solicitaron un favor. Dijeron que Göring estaba gravemente enfermo y que tenían que hacerle llegar una medicina para que no muriera. Le entregaron a Stivers una pluma que en su interior ocultaba el medicamento. El guardia siguió las órdenes y le dio el bolígrafo a Göring, sin saber que este contenía la cápsula de cianuro. Sin embargo, Stivers fue acusado de estar buscando fama y otros exguardias de Nuremberg tildaron a su historia de fantasiosa. En la actualidad, los especialistas reconocen que la versión más firme acerca de la muerte del jerarca nazi es la que involucra a un militar estadounidense, el teniente Jack Willis. Este soldado trabajaba en la prisión y apenas conoció a Göring, quedó cautivado por su personalidad y su carisma. Ambos compartían la pasión por la caza deportiva y esto sirvió para unirlos y trabar una peculiar amistad. De hecho, Willis hizo algunos favores para Göring, como por ejemplo entregar las cartas que él escribía para su familia. A cambio, el jerarca lo premió con una fotografía suya autografiada, una pluma de oro macizo y un reloj de pulsera grabada con su firma. De acuerdo a esta teoría, el teniente que tenía el acceso al depósito de la cárcel habría ocultado el cianuro dentro de una pequeña funda de latón, que a su vez habría introducido en un pote de crema que le dio a Göring. En sus cartas finales, el oficial nazi se despidió de sus allegados y saludó a los altos mandos aliados. En ellas afirmó que no debía culparse al personal de la prisión de haberlo ayudado y que siempre tuvo la cápsula de cianuro consigo, aguardando el momento justo para utilizarla. Jack Willis falleció en 1954, de manera que nunca se supo si fue un cómplice de la muerte de Göring. De esta manera, el misterio de su suicidio continúa sin resolverse. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que es la verdad de la muerte de Göring? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.